Bienvenidos a nuestra casa, es tu casa. En nuestra iglesia creemos en el poder del amor y la unidad. Somos una familia. Nos reunimos hoy para adorar juntos al Señor, para escuchar la palabra de Dios, para estar juntos en armonía. Así que esta es tu casa también. Glorificamos a Dios y reflejamos el amor de Cristo a través de nuestro servicio. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en cada uno de nosotros, en Comunife, en tu vida. Gracias por ser parte de esta gran familia. Dios te bendiga y te esperamos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay
más alto, más grande no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay ningún lugar más importante que estar contigo, más alto, más grande, que estar en tus pies. Meditando en estos días, meditando en la palabra, meditando en los discípulos de Jesús, realmente no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, pero cuando medito también en los discípulos, en cada uno de ellos, pienso cómo me puedo identificar o cómo me identifico con cada uno de ellos. Cuando estudio la vida de Pedro, ¿me veo identificado con Pedro? Me he visto identificado con Pedro. Cuando estudio acerca de la vida de Tomás, ¿me puedo identificar con Tomás? Me he visto identificado con Tomás. Cuando veo la vida de Felipe, ¿hay algo en la vida de Felipe que se parezca conmigo, en la cual yo también puedo aprender de ellos, de sus errores, de sus inmadureces, pero también de las cosas en las que ellos pudieron haber pasado, aprendieron e igualmente tienen para cada uno de nosotros esa enseñanza que quieren darnos para esta estación que cada uno de nosotros vive en el Señor. Meditaba en eso porque la vida de los discípulos también muestra estados de niñez, de inmadurez también en ellos, como podemos verlos en nuestros hijos desde niños. Cuando tú ves a tus hijos y los ves creciendo y te dan risa las niñadas que cometen, las imprudencias que cometen tus hijos o han cometido tus hijos, pero cuando van creciendo también te gozas cuando ellos van madurando. Te pones triste cuando cometen niñadas siendo ya grandes. Tú dices, no, ya tú estás muy grande para cometer esas inmadureces, esas niñadas. Pero qué bueno como padres estar nosotros muy pendientes también de nuestros hijos y poder nosotros lanzarlos a ellos al destino y al propósito que el Padre Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. ¿Tú has estado pendiente de eso con tus hijos? Qué bueno que puedas estar pendiente. Si no lo has hecho, a lo mejor estás a tiempo. Si ya tus hijos están casados, de pronto puedes enseñarles algo también a la edad que tengan, pero tal vez el Señor nos está animando a hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho. Hoy quiero tratar un tema que he titulado La Iglesia de los últimos tiempos. Una pregunta: ¿transiciona a la voluntad del Padre? He querido llamar así la enseñanza de hoy, porque la iglesia de los últimos tiempos, más que nunca, debe ser constante en su crecimiento. Debe ser constante en su madurez, quemar las etapas que le corresponde, pero cada uno de nosotros debe transicionar a la madurez correspondiente a la edad o etapa de cada vida, ¿verdad? De acuerdo a lo que cada quien está. Así que la iglesia que madura es la iglesia que transiciona a la voluntad del Padre. El Padre Nuestro, mire, esa oración que nos dejó Jesús, el Padre Nuestro dice: venga tu reino. En sus apartes dice, en sus apartes el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
cómo nos modeló Jesús con esa oración. Tremendamente. Tal vez el Padre Nuestro es una oración que la hemos hecho desde niños repetitivamente. Pero si nosotros meditamos en la profundidad del Padre Nuestro, el Padre Nuestro tiene unas cosas en las que nosotros debemos meditar todos los días y que el Señor cambie el chip de lo que Dios quiere hacer en nuestras mentes, en nuestra manera de pensar. Dice Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nosotros bajamos la voluntad del Padre a la tierra, el reino de los cielos va a venir a nuestras vidas. Va a venir a nuestras vidas personales, va a venir a nuestro hogar, a nuestra familia, a la pareja, va a venir a nuestra familia núcleo, va a venir a la familia extendida, va a venir a nuestros vecinos, va a venir a todos, si nos ponemos a pensar en esto. Así que nuestra meta debe estar en un constante crecimiento, y bajar esa voluntad es hacer que el reino de Dios se establezca en medio nuestro. Tal vez meditemos, pensemos un poco. ¿Está el reino de Dios en mi casa? ¿O es un caos mi casa? ¿Cómo está mi familia? ¿O es un caos mi familia? Creo que debemos meditar en esto, porque el Señor, para este año que nos ha hablado acerca de la voluntad del Padre, es cuando más nosotros necesitamos reflexionar acerca de esto. Necesitamos bajar la voluntad del Padre a nuestras vidas. Hoy quiero tocar 3 aspectos importantes que nos ayudarán a conocer al Padre y hacer su voluntad aquí en la tierra. Y primero quiero hacer un diagnóstico de la iglesia fundamentada en unos cuantos discípulos de Jesús. No voy a tocar todos, voy a fundamentarlos en 2 porciones de la palabra. Y quiero hacer un diagnóstico porque tal vez nos podemos identificar con cualquiera de estos discípulos. Porque así como ellos cometieron errores, así como ellos también caminaron con Jesús, y yo me imagino que Jesús muchas veces se reía de las imprudencias, de las niñadas de ellos, igualmente le pasa a Jesús con cada uno de nosotros. Lo que quiero hablar en esta mañana lo voy a fundamentar en 2 textos. En Juan 13, del 36 al 38, y en Juan 14, del 1 al 14. Me voy a permitir leer Juan 13, 36 al 38. Dice, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Me voy a Juan 14, del 1 al 14. Está hablando Jesús y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Les decía que quiero hacer un diagnóstico conforme a estos dos textos que hemos leído. Aquí están intercambiando algunos de los discípulos de Jesús con él. Pero podemos ver en ese diálogo, podemos ver situaciones que nos sorprenden y que vemos situaciones en el carácter que tienen que ver con cada uno de estos discípulos. El primero de ellos es Pedro. Vemos a un Pedro emocional, un Pedro que le dice a Jesús, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le parafrasea y le dice, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Pedro, parafraseando, no seas rápido de palabras. No me digas que amas más a los otros discípulos, que me amas más que a los otros discípulos, ya que no cantará el gallo, sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces hemos meditado en Pedro? Un Pedro emocional, un Pedro rápido de palabras. La pregunta es, ¿nos podemos identificar nosotros en algo con Pedro? ¿Cuántas veces hemos sido rápido de palabras? Con Dios, con nuestra familia, con nuestra pareja, con la familia núcleo, con la familia extendida, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los que trabajan con nosotros. Somos como esa iglesia Pedro, que yo la llamo una iglesia emocional. ¿Te identificas con Pedro? Todos, de una u otra manera, hemos vivido circunstancias emocionales en nuestra vida, de pronto en una etapa de nuestra vida más que en otras, pero lo hemos vivido. Pedrito lo vivió. Y no vamos a hablar más de Pedro, aunque hay mucho que hablar de Pedro y aprender, pero no es el texto de hoy, no es el tema de hoy. Pero muy interesante, porque Pedro representa esa iglesia emocional. Ahora, Pedro no se quedó allí y le tocó padecerla duro para poder cambiar y ser formado también a la imagen de Jesús. Pero veamos a otro aquí en el texto.
un Tomás. Un Tomás que dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? A lo que Jesús le dijo esa frase famosísima: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquí vemos a un Tomás sin dirección. Aquí vemos a la iglesia sin dirección. Creo que nos podemos identificar con con Tomás. Nosotros a veces estamos así, nosotros también estamos así, a veces también despalomados. No sabemos a dónde nos quiere llevar el Señor. Creo que todos en la vida hemos pasado. Creo que todos en la vida hemos pasado por situaciones como la de Tomás. Son situaciones donde no sabemos hacia dónde vamos. Pero nos identificamos con Tomás. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te has sentido sin rumbo en la vida? ¿Te has sentido sin rumbo en lo que Dios quiere contigo? No es para sentirnos condenados. Es para decir, si Tomás lo vivió, yo también lo he podido vivir. Pero Tomás no se quedó allí, en ser alguien sin rumbo. Tomás también aprendió una lección. Así que en la medida que vamos conociendo a los discípulos del Señor, a cada uno de ellos, como estos personajes de Dios, esos personajes de Dios también pasaron por circunstancias de las cuales tuvieron que aprender muchísimo. Una enseñanza para el día de mañana también ponerla en práctica. Así que sea que te identifiques con Pedro o sea que te identifiques con Tomás, pasamos por situaciones donde somos esa iglesia Pedro o donde somos la iglesia Tomás. Pero vayamos más adelante en esta porción que hemos leído. Veamos a Felipe. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y caramba, oír a Felipe pareciera, wow, Felipe tiene mayor revelación. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, con un poco mayor de revelación que los dos anteriores. Pero Felipe tiene un pero. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces presumimos del poquito de más revelación que tenemos que nuestro vecino? Y decimos, wow, mi vecino es como ignorante en las cosas de Dios, de pronto yo sé un poquito más. Y de pronto Felipe estuviera en esa posición. Sin embargo, hay algo interesante que pasa. Porque Felipe, Jesús le hace un reproche. Y un reproche bien interesante. Así que Felipe sabía, en teoría, sabía que la revelación del Padre, que la manifestación del Padre en cada persona era suficiente para esa persona. Porque note que dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¡Wow! Tremenda revelación la que tiene Felipe. ¿Sabe más que los demás? Sí, sabe un poquito más. ¿La está viviendo? He allí el problema. He allí el problema. Porque
desafortunadamente, muchas veces nosotros podemos tener mucha teoría, mucho conocimiento en la palabra. Y por la exhortación que le hace Jesús, más adelante nos vamos a dar cuenta que Felipe estaba más en una posición de teoría y de conocimiento que en la práctica. Felipe sabía que el Padre era suficiente. Cuando el Padre llega, el Padre Celestial llega a nuestras vidas, nos basta. Felipe lo sabía. La pregunta es, ¿lo estaba practicando? ¿Lo estaba poniendo en la práctica Felipe? Pareciera que no. Entonces, Felipe, yo lo he llamado esa iglesia incompleta. Todavía falta algo en Felipe. Y creo que la iglesia del Señor nos podemos quedar en una posición como Felipe, en una posición incompleta, donde tenemos revelaciones de Dios, pero tenemos revelaciones a medias, porque no conocemos el resto. Miren las palabras de Jesús. Mire qué le dice Jesús en el versículo 9 a Felipe. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Wow. Se cogió Jesús a Felipe en esta falla. En teoría se la conocía. Muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor Jesús, ¿tanto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo y no me has visto? ¿No has visto al Padre? ¿No me has conocido, Felipe? Dos cosas pasaban en Felipe. La primera parecía que tenía que ver con el tiempo. Miren lo que dice. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Felipe había andado con Jesús mucho tiempo. Pero a pesar de que había andado largo tiempo con Jesús, no había conocido al Padre. De manera que puede haber gente cristiana de muchos años, pero no necesariamente el Padre se les ha revelado. O sea que el asunto no es de tiempo. ¿Culpa de quién? ¿Del tiempo? No. Se supone que entre más años tengamos en el Señor, eso es garantía de que vamos a ir conociendo progresivamente al Padre. Pero por lo que Jesús le dice a Felipe, parece que no es así. Se derriba la teoría de que entre más tiempo estemos caminando con Dios, más sabemos de palabra, de pronto de pura teoría, pero en la práctica muy poco. Y eso era lo que estaba viviendo Felipe. De manera que el tiempo no es garantía de que conocemos en profundidad a una persona. Y no hablo solamente de Jesús. ¿A cuántas personas hemos conocido nosotros que tenemos 30, 40 años y de pronto tú conoces algo de esa persona y tú dices, wow, tantos años tengo de conocer a esta persona, pero nunca me hubiera imaginado que esta persona se hubiera comportado de esta manera?
¿Te ha pasado a ti eso? Claro, porque el tiempo no es garantía de que nosotros conocemos a una persona. Así que eso no es garantía. Y Jesús, en cierta manera, estaba exhortando a Felipe. Ahora, no porque le estuviera echando la culpa, pero sí quería enseñarle algo de lo cual Felipe tenía que asumir una responsabilidad. Miren lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones dice, 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Padre. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Padre. Lamentaciones nos habla que el escudriñar, el buscar, el preguntar, el inquirir, esa palabra inquirir en la Biblia es eso, es preguntar, preguntarle a Dios. Esa es responsabilidad nuestra. Nosotros necesitamos inquirir en la presencia de Dios. En nuestros encuentros con Dios necesitamos preguntarle cosas. ¿Preguntarle cosas de qué? De nuestro camino. De lo que tú has trasegado en esta vida. Desde niño hay circunstancias en nosotros que hemos vivido que nos han afectado y que nos impiden ir a mayores niveles en nuestra relación con el Padre. El Padre Dios quiere manifestarse, pero no, muchas veces nosotros no podemos verlo como estaba pasando con Felipe. Felipe no podía ver en Jesús al Padre. Y nosotros muchas veces hemos andado con Jesús muchos años, pero no hemos visto al Padre todavía en Jesús. Así que necesitamos inquirir y preguntar a Dios, Señor, ¿cómo es que la relación con mi padre o mi madre me ha afectado tanto que me ha impedido verte como padre? Muchas veces le preguntaba a Dios, Señor, ¿a ti por qué te plació a nosotros hacernos hijos de nuestros padres? Y Dios hablaba a mi corazón, cómo nuestros padres representan a nuestro Padre Dios. Y una de las cosas donde vemos en la humanidad entera, donde el enemigo ha querido desvirtuar la imagen del hombre, tiene que ver con la paternidad. Si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que lo que el enemigo de Dios, el diablo, quiso hacer fue dañar una familia, empezando en Génesis. Si tú analizas desde Génesis, el diablo quiso hacerle daño a la familia que Dios había establecido en el paraíso. Entonces, cada uno de nosotros no está exonerado de ser dañado en nuestra relación del Padre, de nuestros padres. Y cuando digo del Padre, hablo de papá, mamá. Porque así como saben ustedes que Dios Padre también representa a papá, mamá. Porque Dios Padre, también tiene ese lado femenino. ¿Tú sabías eso? No te vayas a ofender, pero te quiero decir, el Shaddai, el Dios, el Shaddai es el Dios que amamanta. Él tiene pechos.
Eso habla que hay un lado femenino en Dios y nadie se vaya a ofender, eso está en la Biblia. Pero eso nos da a entender por qué Dios creó papá y mamá. El papá da una parte correspondiente, ¿verdad? De acuerdo a su género, y la mamá igualmente da otra parte. Quiero contarles algo, un poco de mi testimonio, porque esto tiene que ver con lo que quiero compartir y quiero seguir adelante. Pero es necesario que lo sepan. Sé que algunos lo saben, pero para mí es muy relevante contar esto porque si de algo estoy seguro de lo que Dios ha hecho en mi vida, es que ha ido restaurando la relación o lo que fue mi relación con mi padre biológico y con mi madre. Ya mi padre biológico murió hace 18 años atrás. Mi madre todavía está viva, ustedes saben que ella está enfermita, pero vive. Y gracias a Dios, yo pude sanar con los dos. Con mi padre en vida pude sanar con él algo que había allí. Pero en este trasegar, en este caminar con Dios, en algún momento descubrí, y miren que quiero decir esto primero, mi papá fue un hombre que nos amó muchísimo a mis hermanos y a mí, a nosotros, a mi mamá. Mi papá era querendón, abrazador, besucón. Así que por ese lado nosotros nunca podemos decir, no, a mí me faltó caricia de mi papá o de mi mamá. No, nosotros supimos lo que fue la caricia de un padre o de una madre. Pero estando pequeño, y eso me lo mostró el Señor un día, inquiriendo en la presencia de Dios, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y el Señor me mostró a mí, me mostraba a mí siendo un niño. Yo me veía en un rincón en el cuarto de mi casa, arrinconadito, triste. Y entendí la razón por la cual estaba triste. Y tenía que ver con que mi papá tenía una preferencia por mi hermano, el que me seguía, 2 años menor que yo, que murió cuando tenía 14 años. Y yo tenía 16 años cuando él murió. Y el Señor me mostró eso y yo dije, wow, Señor, qué tremendo. Yo nunca me hubiera imaginado que tú me ibas a mostrar, que yo me diera cuenta que tú tenías preferencia por mi hermano. ¿Y cuál era la preferencia? Resulta que mi hermano era poco estudioso, yo era lo contrario. Yo era muy buen estudiante, muy aplicado, primeros puestos en el colegio, y mi hermano era todo lo contrario, era desordenado, no ocupaba ningún puesto. Bueno, eso era todo un cuento en la casa con él. Pero tenía algo que a mi papá le encantaba. Mi papá era transportador y tenía camiones. Y mi papá se iba con los talleres para el camión, con los camiones al taller. Y mi papá, y él decía, papi, yo me voy contigo. Y él no le gustaba el estudio. Y se iba, y a mi papá le encantaba eso. Y yo me di cuenta de esa preferencia, y eso creó una brecha conmigo, una herida paterna. Y aunque eso estaba allí oculto, con el paso de los años, eso salió a flote y después ya en el Señor tuve que trabajarlo intencionalmente, perdoné a mi papá por eso. Y un día, hace casi 30 años, yendo a Sincelejo, estando en Sincelejo, fui y salimos con mi papá a dar una vuelta y en ese diálogo de papá e hijo me dice mi papá, mijo, quiero decirte algo.
Estábamos los dos solos en el carro y me dice, quiero decirte algo. Quiero que sepas cuánto te admiro, cuánto te amo. Quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Quiero que sepas que yo quiero conocer al Señor como tú lo has conocido. Mis amados, esas palabras de mi padre sanaron mi corazón. Porque había sido muy buen estudiante, había ocupado los primeros puestos en el colegio, en la universidad, gané matrícula de honor. Y cuando estábamos en el colegio, hasta nos reíamos de él, porque le dije, papi, en tal examen saqué 4.90. Y me decía, ¿y por qué no sacaste el 5? Yo decía, papi, ¿y cómo así? Entonces, miren, ahora, con el paso de los años, escudriñando, investigando, mi papá era el menor de los hijos de mi abuelo, con mi abuela paterna. Los 3 hijos de ellos, los 3 menores, fueron regalados a 3 tíos que no tenían hijos. Eso he oído decir que se usaba antes. Oigan eso. Los 3 hijos menores fueron regalados. Entonces, claro, yo con el tiempo entendí el vacío que había en el corazón de mi papá. Y demasiado mi papá fue quien fue. Porque pudo haber sido peor. Y pudo haber tenido todos los baches del mundo para ser un verdadero padre y esposo. Pero yo pude sanar con esas palabras de afirmación de mi padre, pude sanar una herida que tenía en mi corazón, que Dios me mostró allí en ese tiempo que estuve metido con Dios y algo que tenía desde niño. Pude sanar eso. Con mi mamá había tenido una niña, su primer parto, y la niña, en esa época, los niños se tenían en las casas, y la niña venía con el cordón umbilical enredado en el cuello, y al nacer murió. Cuando sale embarazada de mí, mi papá dijo, no, vamos a llevarlo a la clínica. Bueno, en esa época ni se conocía todavía si era niño o niña. Aunque no hace mucho, ¿no? No hace mucho. Pero en esa época, en los años 80, eso no se sabía. Y sin embargo, me llevaron a la clínica, me recibe una enfermera cristiana, misionera, gringa, y hasta donde sé, oró por mí al recibirme. Y en efecto, yo venía con el cordón umbilical enredado. O sea que si yo hubiera estado en casa, probablemente me hubiera pasado lo mismo que mi hermanita. Mi mamá, cuando pasa eso, una de las cosas que Dios nos ha mostrado, orando también, inquiriendo, preguntándole al Espíritu Santo por qué esto, por qué lo otro. Lo que creemos que pasó con mi mamá es que cuando yo nazco, ¿qué creen ustedes que ella esperaba? Una niña, porque fue la que perdió, y le nació un varón. Y durante el transcurso de la vida con mi mamá, yo veía que siempre había como roce. Había un roce con mi mamá, había un roce. Cuando ya estoy caminando con el Señor también y le preguntaba y le inquiría, Señor, ¿pero por qué esto? Y yo lo sané, pero no sabía la raíz.
Y lo interesante de esto ahora es entender, ir a la raíz para tú cortar el árbol desde la raíz, para que eso no retoñe, porque es que el problema de situaciones como esta, mis amados, es que estas circunstancias retoñan como retoña cualquier árbol, como retoña, y el día de mañana te hace daño. Mi mamá, en el Señor intencionalmente, yo fui intencional en sanar eso con ella, y cuando mi mamá se convirtió en enemiga número uno mío cuando yo me convierto al Señor. Y el Señor me dice, no le discutas, no le digas nada, ámala, ámala y ámala. Y así ha sido, y así fue toda la vida. Yo tengo 38 años en el Señor, y de eso me di cuenta muy temprano en el Señor. Así que estos 38 años de mi vida yo he amado a mi mamá, yo superé eso, y hoy por hoy, de los hijos y familiares que llegan a ella cuando la saludan, de los que ella puede reconocer casi que enseguida, soy yo. He estado pendiente que todos los días yo la llamo por videollamada, para que me reconozca la cara, para que me reconozca la voz. Y yo pude sanar con mi mamá y pude sanar con mi... ¿Por qué les comento esto, mis amados? Porque esto parece cosa que cada quien vive. Y es cierto, cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Pero quiero decirte, lo que cada uno de nosotros y lo que nosotros no nos imaginamos nunca es que Dios quiere reciclar tu vida a tu favor. Cualquiera que sea las circunstancias que tú hayas vivido. Porque esto que ha pasado, esto me ha permitido a mí transicionar a algo mayor. Y es a tener un encuentro personal con el Padre Dios. ¿Y por qué hoy he querido traer esto? Porque Dios me ha venido hablando de esto y el Señor me ha estado diciendo cosas que tienen que ver cómo la iglesia necesita transicionar. Y ahora vamos a ver algo muy, muy interesante en lo que quiero compartir. Pero les decía, terminando esta parte, en esta parte que fue como la exhortación del Señor a Felipe, que el asunto no es del tiempo. Entre más tiempo estemos con una persona, eso no quiere decir que más lo vamos a conocer. Porque nos podemos engañar con las personas, estar 30, 40 años con ellos y decimos, wow, eso no es cierto. Fulano cometió un error que yo nunca me lo hubiera imaginado, en 30 o 40 años no me lo hubiera imaginado. No conocemos a las personas, pero Dios sí quiere que pasemos tiempo con Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces el asunto no es tanto de tiempo, pero el asunto sí tiene que ver, miren lo que el Señor le dice a Felipe. No me has conocido, Felipe. Y esta palabra conocer en el original griego es la palabra ginosko. En griego hay dos palabras que tienen que ver con conocer y con saber. El ginosko, que no tiene que ver con la hermana Gina, pero para que no lo olviden, ¿qué es el ginosko? ¿Qué le está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo a Felipe, Felipe, mira, tú has caminado conmigo por muchos años. Ese ginosko es ese conocer a alguien por el caminar con él. Tú lo vas conociendo progresivamente. Pero para que haya ese progreso, tú sí tienes que invertir tiempo, pero un tiempo de calidad con la persona. Un tiempo de inquirir con la persona. Si tú quieres conocer a Gerardo, quieres tener una mayor intimidad con él, necesitas saber dónde vive Gerardo. Necesitas ir al pie de la popa, saber dónde queda su casa, visitarlo, pasar tiempo con él
y decirle, Gera, te invito a desayunar tal día, ven a mi casa, y empiezas a compartir un tiempo de calidad. Entonces, ese tiempo de calidad es el que se convierte en algo progresivo en nuestra vida para nosotros conocer a alguien. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Felipe, hemos comido juntos, nos hemos dormido juntos, hemos roncado juntos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Dice, pero todavía no has visto al Padre. No has visto al Padre, Felipe. Ahora, después de ese ginosco, de ese conocer, viene un conocer mayor. Porque es el oida, ese es otro conocer. El oida es un conocimiento o un saber que tiene que ver con algo más profundo, con algo donde tú adquieres una mayor intimidad con esa persona. Cuando tú adquieres mayor intimidad con una persona, si esa persona tú te enteraste, mira, a fulano se lo cogieron en tal almacén robando, tú dices, no lo creo. No lo creo. Esa persona es incapaz. Estoy seguro que hay una confusión. Esa persona es incapaz de robar. Meto las manos en la candela por esa persona. Y averiguas bien y resulta que esa persona no robó. Tenía razón la persona que lo defendió. ¿Por qué lo conocía? Porque el conocer era el oida. Ese conocer que conoces tanto a la persona que ya tú sabes lo que la persona puede responder, cómo puede responder en determinado momento ante determinada situación. En griego existen esas dos palabras, ginosco y oida. En español nos toca explicarlo más, como lo estoy haciendo, pero en griego es así. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Felipe, Felipe, has estado conmigo, has dormido conmigo, has comido conmigo, hemos estado en muchas partes juntos, pero todavía no has visto que el Padre está en mí. No lo has visto todavía. Ahora, mire las palabras que usa Jesús. Para explicar esto, Jesús tiene que explicarle a los discípulos de él, que son judíos, él tiene que explicarle con un contexto judío para que ellos le entiendan. Porque lo segundo que quiero hablar tiene que ver con que Jesús es quien marca nuestro destino. Esa famosa declaración que el Señor le hace a Tomás es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si le das un poquito la lámina que sigue. Correcto. Esa lámina, para los judíos, este es el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, inclusive nosotros aquí en nuestro instituto ministerial del Espíritu Santo, tenemos una materia que se llama la vida del adorador. La vida del adorador te explica exactamente en qué consiste este tabernáculo, pero es una representación de la vida de Jesucristo, es una representación profética para los judíos de lo que sería la vida de Jesucristo. Y no voy a extenderme en eso porque eso es hermosísimo y el espacio no es para eso, pero solo para decirles que este es el tabernáculo. Alrededor de este tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel. Allí vivían las 12 tribus de Israel alrededor de este tabernáculo. Este tabernáculo en el desierto era llevado de cuando en cuando, cuando el Espíritu les guiaba a salir, porque les decía, ya, vámonos para otro lugar, para otro campamento.
tenían ellos que recoger todo esto e irse a donde el Espíritu estaba guiándoles que fueran. Ahora, este tabernáculo tenía 3 recintos. Un primer recinto, que es este patio grande que ustedes ven allí, donde está esta primera parte, que es el altar del sacrificio o el altar de bronce. ¿Qué representa eso? Eso representa la cruz del Calvario, la cruz de Cristo, porque ahí el sacerdote era donde llevaba los corderos, los animales que se presentaban en sacrificio. Y lo que está más adelante es la fuente de bronce. Y por donde se entraba esta puerta que dice aquí el camino, era la puerta de entrada al atrio o al patio, al tabernáculo. Entonces Jesús es el camino para entrar al atrio, al patio. Hoy es Jesús el camino quien nos permite entrar igualmente a la obra preciosa de la cruz. Nosotros no podríamos llegar a la cruz del Calvario a través de otros mediadores. ¿Quién es el único mediador? Jesús, Él es el camino. Entonces un judío, los discípulos, cuando les dicen yo soy el camino, ellos saben a qué se estaba refiriendo. Ellos saben que se estaba refiriendo era a la puerta de entrada del atrio. Más adelante hay otro recinto, que ese sí es cubierto, y ese recinto grande, realmente hay 2 recintos allá adentro. Hay un segundo recinto que es el lugar santo, y más adelante está el lugar santísimo. En el lugar santo está el candelabro que representa el Espíritu Santo de Dios. Ok, este es vista en planta. Esta es una planta, allá está el camino, la entrada, el acceso al atrio. Aquí está la verdad, que es otra cortina que permitía entrar al lugar santo, y en el lugar santo había 3 muebles. Estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar del incienso. Interesante. Interesante porque en este trasegar de nuestra vida, quien llega primero a la vida nuestra, o nosotros llegamos primero a la vida a través de Jesús. Jesús es el camino. Nosotros no podríamos trasegar al lugar santo si no fuera a través de Jesús. Nosotros cruzamos y vamos también al altar de bronce que representa la cruz de Cristo. Por eso, cuando muchas veces tú estás quebrantado porque Jesús está haciendo cosas en ti, trayendo cosas en ti de las cuales tienes que arrepentirte, es porque estás yendo al altar de bronce, a la cruz de Cristo, para que Él te perdone de aquellas cosas en las cuales se te han ido revelando, que tú debes entregarla a Él para que tu vida sea santificada en Él. Entonces lo que nosotros somos hoy es a través de ese cruzar por la puerta que es el camino, ir al altar de bronce, que es la cruz del Calvario, pasar por la fuente de bronce, pero luego viene otro caminar, y es entrar por la verdad a ese segundo recinto, que es el lugar santo. Ahí está el Espíritu Santo, que es el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, que es la palabra de Dios, y está el altar del incienso, que representa la oración y la adoración. Eso no está pasado de moda. Eso hoy vale para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me puedo quedar toda la vida en el altar de bronce. Y toda la vida puedo estar, que Dios me perdone, que Dios me perdone, que Jesús me perdone, que Jesús me perdone. Jesús ya me perdonó. Yo debo trasegar hacia el lugar del Espíritu Santo, al lugar santo, donde el Espíritu Santo va a traer verdades mayores
a las que hemos recibido a través de la cruz de Cristo. Allí tú comes de la palabra a través de la mesa de los panes de la proposición y viene mayor revelación. Y allí a través de la adoración y de la oración empiezas a recibir las mayores revelaciones que tú puedas recibir como hijo de Dios. Y estaríamos en el lugar santo. Pero miren, ni Jesús no le dijo a ningún creyente, quédate conmigo gozándote en el atrio. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea que Él sabe que a dónde debemos ir nosotros. ¿Cuál es nuestra meta? El Padre. El asunto de la iglesia hoy es que a la iglesia no se le ha revelado mucho, que hay un trasegar en nuestro caminar, que debemos cruzar por la cruz de Cristo, claro, es que es imposible que nosotros lleguemos al Padre si nosotros no vamos a través de Jesús y la obra de la cruz. Debemos entrar por la verdad, que es la cortina que nos permite entrar al lugar santo. Mire que el lugar santo era un lugar oscuro. ¿Iluminado por quién? Por el candelabro que tenía 7 brazos de velas, 7 velas, que iluminaban ese lugar oscuro. Eso habla que hay una mayor revelación a través del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor necesita entrar a mayores revelaciones por el Espíritu Santo. La palabra y tener tiempo de oración y de adoración en el altar del incienso. Pero con todo y eso, que estemos en el lugar santo, ese no es nuestra meta. Nuestra meta es ir ¿a dónde? Al Padre, al lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo, donde habita el Padre. Allá nos quiere el Señor. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no has visto el Padre que está en mí. Felipe no lo veía, tenía una revelación a medias. Y saben, mis amados, esas revelaciones a medias las tenemos nosotros todavía. Estamos en este trasegar y nos podemos quedar con cosas en la mitad del camino y tenemos toda la doctrina del mundo, pero no queremos pasar al tercer recinto. El tercer recinto, ¿cuál es? El lugar santísimo, donde está el Padre. Y es allí por la cual yo les conté la experiencia que tuve con mi padre y con mi madre. Porque yo he sentido que muchas de las personas en la iglesia que no tienen mayores experiencias con el Padre, tienen que ver porque hay circunstancias en su vida que tienen que ver con la paternidad y que la paternidad en su vida ha sido un impedimento, o no digamos la paternidad, la orfandad en la que han caminado en su vida les ha impedido poder entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo era una cortina. Esa cortina, cuando Jesús murió, ¿sabe qué pasó? Se rasgó de arriba abajo. Que eso es un asunto que fue hecho de arriba. Eso no lo inventó el hombre. Nosotros hoy tenemos acceso directo al lugar santísimo a través de la obra de Jesús. Podemos ir a ese lugar santísimo. Entonces, necesitamos caminar, trasegar al lugar santísimo a tener un encuentro personal con el Padre. Que es lo que el Señor le está diciendo a Felipe. Felipe, has caminado conmigo, tienes toda la teoría, pero te falta la práctica, Felipito.
Pipe, te falta lo más importante, Pipe. Te falta lo más importante. Y yo hoy quiero preguntarte a ti, iglesia. No quiero juzgar a nadie. Por eso abrí mi corazón para decirles, tuve un papá que me amó entrañablemente, porque indistintamente de que prefería a mi hermano, me cogía, me abrazaba, me chocholeaba, nos llevaba para Barranquilla, teníamos 2, 3 añitos, mi hermano y yo, mi papá en el camión nos llevaba a Barranquilla, mi papá era transportador de Cementos Caribe y de gaseosas Postobón, nos llevaba, nos metía en la cabina y dormíamos ahí con él. De niño, nosotros tuvimos una infancia hermosa con mi padre, pero yo vi que el enemigo quiso usar esa cosita así de pequeña de mi hermano para traer una herida en mi corazón. Y esa herida me impedía que yo pudiera tener un encuentro mayor con el Padre. Si yo lo viví y Dios me ha venido sanando, y les quiero decir, no la he logrado toda, porque vengo en el proceso, pero se me está revelando. Y les quiero decir, iglesia, si creo que en lo poco o en lo mucho que Dios ha venido trabajando, esa área de mi vida, he tenido la victoria, tú también lo puedes lograr. Porque el Señor, para esta estación de la iglesia del Señor, el Señor está queriendo que su iglesia trascienda a un mayor nivel profético. Y es el nivel del lugar santísimo. Es el nivel del Padre. Esta es la estación donde es una estación profética, donde la iglesia del Señor debe transicionar a un mayor encuentro con el Padre. Cuando digo orfandad, el asunto de la orfandad no tiene que ver con que tu papá haya muerto o no haya muerto. Mi papá estaba vivito y coleando. Y sentí, en esa área de mi vida me sentí huérfano, porque hubo preferencia de un hijo con otro. Les quiero decir, los padres cometemos errores cuando hacemos preferencias de un hijo con otro. Si tú que estás aquí, papá, para ti que me estás oyendo allá, si tú tienes preferencia de un hijo con otro, créelo, que aunque tú no te des cuenta, ya tu hijo o tu hija lo vio. Y ya el enemigo está trabajando con él para que esa brecha, esa herida de por vida, lo dañe y no tenga un encuentro personal con el Padre. Y saben, nos podríamos quedar toda la vida siendo la iglesia Felipe. Andamos con Jesús, venimos a la iglesia, alabamos al Señor, pero o podemos ser solo la iglesia del camino o me quedo en la iglesia de la verdad, pero no transiciono a la vida. La vida es la vida Zoe de Dios. En griego, la palabra vida tiene 2 connotaciones. En griego, vida se describe, la vida bio que nosotros conocemos, de donde viene la palabra biología, el tratado de todo lo que tiene que ver con las plantas, los animales y todo eso, lo que es tangencial aquí para nosotros. Esa es la vida bio, lo que tiene vida. Nosotros tenemos vida, pero vida bio, esta vida cuando uno muera se descompone. Pero la vida Zoe con Z es la vida del Espíritu de Dios. Esa es la vida que se tiene cuando nosotros entramos al lugar santísimo. Es una dimensión mayor de vida, porque es la vida Zoe. Ya no vivimos solamente por la vida bio,
Vivimos por la vida Zoe. Esa es la que nos permite vivir unas experiencias donde uno dice, oye, si no fuera porque Dios está en mi vida, yo sería capaz de a esta persona matarla. ¿Te ha pasado a ti? Cuando tú quieres matar a alguien y dices, no sé por qué no lo he matado. Yo sí sé por qué. Es porque tienes la vida Zoe de Dios en ti. Y no te va a hacer que mates a esa persona porque la vida Zoe de Dios está en tu vida. Entonces, el trasegar a este tercer recinto nos permite vivir una experiencia mayor. Punto número 3. Jesús modeló la verdadera iglesia. La iglesia completa. ¿La iglesia completa cuál es? Es donde el Padre se ha manifestado en nosotros. Y allí es donde nosotros debemos ser intencionales en conocer al Padre. Por eso les digo, yo no sé cuántos han sido intencionales en arreglar las situaciones con sus padres. Tú dirás, no tengo ningún problema con mi papá. No tengo ningún problema con mi mamá. Eso no lo digo yo. Eso solamente te lo puede decir el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Pero empieza a inquirir. Empieza a preguntarle al Señor. Empieza a buscar. Pastor, pero me toca buscar eso. Yo no quiero acordarme de esas cosas que me hicieron tanto daño. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te recuerda esas cosas que te hicieron tanto daño? ¿Por qué te enojas cuando se te habla de tu padre o de tu madre? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué se te revuelve el estómago? Esos son síntomas de alguien que necesita sanar con su paternidad biológica. Porque el patrón de Dios, el modelo de Dios para mostrarnos al Padre, fueron nuestros padres. Pero el enemigo se ha encargado de desvirtuarlo. Y por eso, si hiciéramos unas estadísticas aquí ahora mismo, créanlo, que un alto porcentaje de las personas que estamos aquí, de una u otra manera tenemos una brecha, una herida con papá o con mamá. De pronto muy mínima, pero la hemos tenido. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que esto que estoy diciendo no lo podemos ignorar. Porque ¿dónde es el tiempo profético? Y aquí viene lo profético de esto. Estamos en una estación mundial. ¿Tú sabes lo que está pasando en Israel? Estamos en los últimos tiempos. Esto no podemos ignorarlo. Esto nos habla que en estos últimos tiempos es cuando más nosotros debemos ser intencionales en sanar todo lo que tengamos con nuestra paternidad para que traseguemos al tercer recinto que se llama lugar santísimo. Para que podamos decir como dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, no en teoría, sino en la práctica. Estamos en tiempo en que necesitamos conocer la verdadera iglesia de Jesús. No podemos conformarnos con la iglesia de Pedro, emocional. No podemos conformarnos con la iglesia de Tomás, una iglesia sin dirección, tampoco. No podemos conformarnos con la iglesia de Felipe, tan estudioso Felipe, tan lindo que andaba con el Señor para arriba y para abajo, pero no había conocido al Padre. Necesitamos ir al Padre. Esa es la iglesia que modeló Jesús. Es la iglesia completa.
Y aquí está la iglesia completa. Mire cómo lo describe Jesús en los versículos 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí estamos viendo 3 cosas importantísimas que modeló Jesús en su relación de intimidad con el Padre. Modeló, miren lo que modeló, unidad de espíritu o de pensamiento. Modeló unidad de palabra y modeló unidad en las obras. Repito, modeló unidad de espíritu o de pensamiento, modeló unidad de palabra y unidad en las obras. Y lo voy a aclarar un poco más con estos versículos que Jesús dijo en Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pregunto, ¿ya el Espíritu de verdad vino? Está con nosotros y está en nosotros. En nosotros, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no te guiará a mentira. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Me encanta esto. Y lo voy a parafrasear. Y el Padre y el Hijo están allá arriba en el trono. ¿Tú sabías eso? El Padre está entronado y el Hijo está allí, a su diestra. Padre e Hijo hablan el uno al otro. Estos son los planes que tengo con Juan Madrid. Estos son los planes que tengo con Juan Madrid. Esto es lo que quiero hacer con su vida. Esto es lo que tengo para él, para su esposita, Ana María, para sus hijos. Ellos dos están hablando. Y Juan está acá en su cuarto, de rodillas, tempranito, adorando al Señor y buscando al Señor, y el Espíritu Santo está en él. Ese Espíritu Santo que está en él se conecta con el Padre y con el Hijo, y ellos, el Espíritu Santo, les sopla al espíritu de Juan, al espíritu humano de Juan, le sopla y le dice, esto es lo que papá, el Padre y el Hijo tienen para ti. Esto es. Y él que está allí de rodillas en su cama orando, recibe eso. Recibe el plan. Lo recibes. Y te despiertas. Estás despierto, estás orando. Y cuando sales de allí te levantas y le dices, Ani, esta mañana estaba orando y esto fue lo que recibí del Espíritu. Pero ¿cómo estás seguro que fue el Espíritu? No, yo estoy seguro que fue Él. Es que las cosas de Dios te dan seguridad. A veces no puedes comprobarlas, pero te dan una seguridad de que Dios te habló y te lo dijo. Y tú le dices, esto fue lo que el Espíritu Santo me dijo, que el Padre y el Hijo le contaron de nosotros. Quiere este y este y este plan. Entonces, ¿qué pasa? En estas palabras, en esto que ha ocurrido, podemos ver unidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo piensan una cosa. Pero ahora se lo dijeron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo dijo a Juan. Y Juan ahora, con el Padre y el Hijo, piensan lo mismo. Él dice, uy, yo lo voy a hacer. Lo que me está diciendo. Me está diciendo que haga esto, esto y esto. Entonces hay una unidad de pensamiento. Entre nosotros los hijos de Dios, por el Espíritu Santo que vive en nosotros,
y el Padre y el Hijo, que están siempre en sintonía por cada uno de nosotros. Entonces tenemos unidad de pensamiento, pensamos lo mismo. Entonces él sale de allí, de ese tiempo, y le dice a Ana María, su esposa, estas fueron las palabras que recibí del Espíritu que el Padre y el Hijo le dijeron. Entonces ahora hay unidad de palabra. Ya él no va a hablar de su propia cuenta, sino que las palabras que él le va a decir a ella es porque el Padre y el Hijo hablaron, se las soplaron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo dijo a él. Entonces hay unidad de pensamiento, unidad de palabra, ahora falta la unidad de obras. Bueno, y le dice Ani, ¿pero qué fue lo que te dijo? No, es que me dijo que montara un negocio. Me dijo que había estado mucho tiempo empleado. Por muchos años había estado empleado. Y el Señor le dijo, ahora te voy a dar tu propio negocio. Y lo vas a montar. Y te voy a bendecir. Y no te imaginas lo que te voy a bendecir, te dice el Padre. Porque vas a ser un modelo para tu familia de alguien que aprende a escuchar al Padre. ¿Por qué? Porque también hay algo muy especial en ti. El asunto contigo no es tanto de debilidad con tu padre y tu madre. Gracias a Dios siempre estuvieron para ti ahí. Siempre estuvieron para ti en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Así que para ti entender la paternidad de Dios no es difícil. Para nada. Para ti escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios dice ahora a ti, porque escuchó del Padre y del Hijo, va a ser fácil creerle. Entonces tendrás unidad de pensamiento, tendrás unidad de palabra y tendrás unidad de la obra. ¿Cuál es la obra? Quiero montar ese negocio. El Padre lo dijo y lo voy a montar. No tengo la plata, pero Él me dará la plata. Le creo a Él. Voy a tocar puertas, pero esa plata va a llegar y voy a montar el negocio. Lo hace y el Señor lo respalda. Yo no sé cómo. Estamos en esa estación. Esa es la estación del lugar santísimo, a donde Dios quiere llevar a su iglesia. Unidad de pensamiento, unidad de palabra y unidad de obras. Esas obras no solo te van a beneficiar a ti, esas obras de una u otra manera, Dios las va a conectar con el reino de Dios, con su reino. ¿No te parece maravilloso esta estación donde Dios quiere introducir a su iglesia y que nos hemos perdido muchos de nosotros muchos años por tener heridas en el corazón con nuestros viejos? Tú dirás, mis viejos se fueron. Todavía puedes restaurar eso, porque ya ellos se fueron, pero tú estás aquí. Y la obra de Jesús en la cruz sigue. Y la obra del Espíritu Santo sigue para él seguirte revelando situaciones en tu vida que te van a llevar a trasegar, a caminar a un lugar mayor, a un nivel mayor, que es el lugar santísimo, donde habita el Padre. Y allí, juntamente con el Hijo, hoy entronados, ambos, entronados, y se conectan con el Espíritu Santo para soplarnos a nosotros los planes que ellos dos tienen con nosotros. ¿No es maravilloso eso? La iglesia de los últimos tiempos, pregunto,
transiciona a la voluntad de Dios, Padre. No todos estamos en pos de transicionar. Porque si no sabemos esto, podemos estar como Felipe toda la vida caminando con Jesús, pero no se nos ha revelado el Padre. Y nosotros no somos la iglesia Felipe. Somos llamados a ser la iglesia Jesús, la iglesia completa, donde el Padre es pleno en ti. La plenitud la produce el Padre. Cuando el Padre puede dirigirte a través de su Espíritu Santo, porque previamente el Padre y el Hijo han planeado y el Espíritu Santo te ha soplado lo que va a hacer con tu vida. Y tú podrás tener unidad de pensamiento con Él, unidad de palabra. Lo que salga de tu boca será la palabra que el Padre y el Hijo hablaron. Lo que tú hagas de aquí en adelante será porque el Señor te dice, te dirige a ti. Hoy quiero preguntar, no sé cuántos en este recinto han estado o han sufrido heridas con sus padres, mamá o papá. No sé cuántos. Pero quiero decirte, debe haber una intencionalidad de parte tuya. No te quedes con Felipe con la teoría solamente. Probablemente eres muy académico. No te quedes solo con la teoría. Ve más allá. Porque el lugar santo es un lugar mayor. Es un lugar antes del lugar santísimo, donde está el Espíritu Santo, el candelabro, los panes de la proposición, la palabra de Dios, y el altar del incienso que representa las oraciones y la adoración al Señor, para poder llegar al lugar santísimo. Si has sufrido quebrantamiento, quiero decirte, Dios quiere sanarte. Porque quiere que camines hacia el lugar santísimo. No te conformes con estar en la cruz. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Jesús mismo no nos animó a que nos quedáramos con Él. Que nuestro trasegar sea pasando por el lugar santo a través del Espíritu Santo, vayamos al lugar santísimo. Ese debe ser nuestro caminar de todos los días y cuidarlo. Si has sufrido una herida paterna, allí donde estás, te invito a que te coloques en pie. Porque queremos que sepas algo. Dios está interesado, Dios Padre, en que tú trasiegues al lugar santísimo. Si tú vas al lugar santísimo, allí en el lugar santísimo, el Padre se te revela, como lo explicaba con el ejemplo de Juan. Muy profético lo que sentí para ti, Juan. Sí, ¿verdad? Wow. Yo lo sentí, era algo profético y lo sentí de parte de Dios y yo dije, wow, siento que es algo de Dios para ti, pero esos son los ejemplos que Dios pone y Dios los hace salir así. Pero de pronto también Dios le habló a alguien más y lo recibió para él también. Amén. Si alguien ha estado pasando por esa situación de herida paterna con papá o con mamá, allí donde está, yo quiero invitarte primero a que perdones a papá y mamá. Perdónalos.
tú dirás, ya los perdoné hace muchos años. Hay algo mayor que de pronto no lo sabes. Y tiene que ver, a veces hemos perdonado a las personas, a los seres queridos, como los padres, pero a veces hay dolor en nuestros corazones. Y necesitamos también sanar el dolor. Y les quiero decir, esto no es de la noche a la mañana, es un caminar. Es un trasegar en pos de esa sanidad. Pero se puede. Cierra tus ojos allí donde estás y vas a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias porque tú has hablado a mi vida. Te pido que me perdones de todos mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que un día, cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda contestar, aquí estoy, Señor. Hoy quiero ratificar que tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el todo para mí. Y hoy, Señor, perdono a mis padres por lo que hayan hecho, y menciónalo ahí en secreto, por lo que hayan hecho tus padres en tu vida, perdónalos. Y dile, Señor, sana todo dolor de mi corazón que pudieron causar mis padres en mí y que hoy, de una u otra manera, me ha impedido que yo pueda trasegar a ese lugar santísimo para tener un encuentro con el Padre. Hoy, Señor, quiero decirte, no me conformo con ser la iglesia Felipe, que solamente se encontró con Jesús y no vio al Padre. Hoy te digo, Jesús, ayúdame a trasegar hacia el lugar santísimo, a tener un encuentro con el Padre. Hoy rindo todo mi ser para que esto se dé. Y declaro, Señor, que seré intencional en que esta herida, en que este dolor que produjeron en mi corazón pueda ser sanado completamente para poder ser ese hijo de Dios que puede llegar al lugar santísimo sin ningún inconveniente. Y allí viviré la vida plena, la vida Zoe que produce el Espíritu Santo por haberme permitido llegar al Padre. Te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Saludos, amada familia de la fe. Queremos recordarles en este tiempo la importancia de los diezmos y las ofrendas. Así es. Por eso en esta ocasión queremos recordarte esta palabra que se encuentra en Hechos 20, versículo 35, donde el apóstol Pablo nos anima a seguir su ejemplo y dice así: con mi ejemplo les hemos mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Así que te invitamos para que juntos podamos orar y pedirle al Señor que ponga en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está conectada
con nosotros en este tiempo, Padre. Bendice su familia, bendice sus finanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.